Pasemos ahora sí a describir qué es la ética. Si bien en nuestro lenguaje cotidiano solemos inmorales, de que una persona es ética o que una persona no es ética, que posee ética o que no la posee, debemos antes que nada preguntarnos por los términos y moral. Primer pregunta clave de esta clase. ¿Refieren realidades diversas, la ética y la moral? ¿O son en algún punto categorías que pueden ser intercambiables? Para poder entender, como les dije antes, el sentido de ambas palabras, debemos tener en cuenta sus orígenes idiomáticos, su etimología, dónde surge la palabra ética, dónde surge la palabra moral. Y vamos a encontrar que la palabra ética, sobre todo, va a surgir en el mundo griego antes de Cristo, como les decía, siglo V, IV, III, antes de Cristo, en la perspectiva racional. Recuerden que de hecho la filosofía surge en Grecia en esa época, tenía muchísimo acento puesto en la razón más que en cuestiones prácticas. Y por lo tanto, el origen de la ética tiene que ver con una perspectiva racional acerca de la propia realidad, sus propias lógicas, la ética, que nos van a decir cuál es el recto obrar. Mientras que la palabra moral va a estar un poco más ligada al Imperio Romano, al ámbito latino y la forma de entender de los romanos la realidad, no la de los griegos, sino ya la de los romanos. Y si los griegos ponían el acento un poco más en la razón, los romanos van a poner el acento un poco más en el tema del obrar y propiamente en el tema de las normas y del derecho y de las leyes, ¿no? De hecho, el derecho civil en algún punto origen del Imperio Romano, primera sistematización. Entonces, según Alberto, el que hemos visto por acá, nos dice que la ética proviene del griego ethos, primitivamente estancia, un lugar donde se habita. ¿No? Es la estancia, cuando uno habla de la estancia, por ejemplo, del campo, es un lugar donde se habita. De estar, el verbo estar justamente viene de esta idea de estancia, de estar en algún lugar en particular, ¿no? Estar se termina traduciendo como estar, como me encuentro en un lugar determinado en relación con la palabra estancia. Posteriormente Aristóteles afinó este sentido de ethos como estancia, como lugar donde se habita, y a partir de él significó manera de ser o carácter de una persona. ¿Cuál es la manera de ser de una persona? ¿Cuál es el carácter de una persona? ¿Cuál es la manera de ser de una comunidad? En el caso de los griegos, de la polis. Humanos tiene una primera, podríamos decirlo de alguna manera. Todo ser humano, por ejemplo, tiene un alma racional para Aristóteles. Pero en el caso de la ética, vos para poder ser una persona, entre comillas, llamada ética, tenés que desarrollar una serie de cuestiones. No la adquirís, por así decirlo, por herencia biológica o por genética o simplemente por ser de una determinada especie, por ejemplo, ser humano. De acá surge la idea o se desprende que una persona puede moldear, forjar o construir su modo de ser, su modo de vida o ethos. Por el contrario, la palabra viene de la expresión latina moralis, que deriva de mos, en plural mores, y significa costumbre, ¿no? Entonces, si ethos significaba una manera de ser o un carácter, el griego mos
hace referencia a las costumbres. ¿Pero qué querían decir los romanos de costumbres? Bueno, recogieron en algún punto el sentido griego de costumbres también se alcanzan a partir de una repetición de actos, pero a pesar de ese parentesco que tenían las palabras, moralis tendió a aplicarse a las normas concretas que rigen las acciones. Recuerden que les dije que más que tener una afección a la razón, tenían una afección por las reglas, por las leyes y por el derecho. Y por lo tanto, estas costumbres no eran las costumbres tanto en la manera de vivir o la manera de habitar en ese sentido, sino las costumbres que de alguna manera iban a regir el desarrollo de una determinada comunidad, ¿no? Entonces son las costumbres legales, si en algún punto se puede decir eso. Entonces, los griegos eran más filósofos y pensadores, los romanos eran más prácticos y por eso les interesaban las leyes y las normas. Además, piensen que para poder gobernar semejante imperio era necesario establecer algunos códigos de leyes muy concretas y que se cumplan a rajatabla, si no es muy difícil poder mantener ordenado un territorio tan extenso. De ahí viene el derecho romano y que este siga siendo en referencia para nuestra práctica legislativa de hoy en día. ¿Qué podemos concluir de estas dos cuestiones etimológicas de la historia de la palabra ética y de la historia de la palabra moral? Bueno, en primer lugar lo siguiente. La palabra estancia o lugar donde se habita, esos, escrito con la letra griega epsilon, ahí en pantalla ustedes pueden ver cuál es la letra epsilon griega, y segundo, como manera de ser o de carácter. Manera de ser o de carácter. Esos, escrito con la letra griega eta. Y acá pueden ver cuál es la letra griega eta. Indicando una suerte de naturaleza segunda adquirida que no es parte de la naturaleza biológica, como decíamos más arriba, y que por lo tanto vamos a tener que moldear, forjar, construir, y que por lo tanto una vez adquirida también vamos a poder perder si no la sabemos mantener. Para poder seguir profundizando el tema de la ética como manera de ser, como manera de carácter, como estancia o lugar donde se habita, dependiendo de cómo vayamos comprendiendo las palabras, podemos utilizar una comparación, una analogía en la cual dice que para poder conocer, podemos conocer su vegetación. Porque si conocemos la vegetación, de alguna manera podemos saber cuáles son los nutrientes, cuáles son las características del clima en el cual esa vegetación crece. Con esto podemos hacer exactamente lo mismo, es decir, podemos buscar en ese origen etimológico de las palabras cuál era la comprensión del universo, la comprensión de sociedad que tenían los griegos y que tenían los romanos, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a hacer. Para poder conocer la palabra griega, ethos, y para poder conocer moralis, conviene que ahondemos un poquito más en la forma en que tenían de concebir la realidad los griegos y los romanos. Así vamos a poder conocer mejor estas palabras. Veamos lo siguiente. Podríamos decir entonces que el término ética hace referencia a un estilo de sociedad y que el término moral es el grado de adecuación de ese estilo de vida a las normas y o leyes que rigen la vida social, política y económica de un pueblo. Entonces, repito, con el término ética hacemos referencia al estilo de vida en sociedad y de la sociedad, y mediante el término moral el grado de adecuación a ese estilo de vida a las normas y las leyes. Esa podría ser una primera definición que luego vamos a ir retocando, pero en principio podríamos tener un primer conjunto de definiciones en estas oraciones.
definición de que todos tenemos una ética, una forma de habitar, pero que no necesariamente toda ética es moralmente buena, o que toda forma de habitar se adecúa a las normas y o leyes de la sociedad en la que se habita. Si tomamos como definición de ética un estilo de vida en sociedad y como definición de moral el grado de adecuación de ese estilo de vida a las normas y leyes que rigen a esa sociedad a nivel político, económico y social, entonces podemos decir en algún punto que todos tenemos un estilo de vida en sociedad, pero que no todo estilo de vida en algún punto se adecúa a las leyes de esa misma comunidad. Pero acá hagamos un alto. ¿Estamos hablando realmente de cuestiones diversas cuando decimos estilo de vida y adecuación de ese estilo de vida a las normas o leyes que rigen una sociedad? ¿Son tan diferentes entre sí las interpretaciones que dimos hasta el momento? Bueno, como les dije antes, para poder resolver estas cuestiones, vayamos a estudiar qué dicen los griegos y qué dicen los romanos acerca de la propia realidad. Eso lo vemos en un video a continuación.